Virgilio, buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días, siempre es un gusto, Nelson. ¿Cómo está, Virgilio? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos directamente a lo que es la coyuntura. Me gustaría una lectura suya en torno a los últimos acontecimientos efectuados por la Asamblea en torno a Terán. No fue censurado. ¿Qué lectura le da esto a usted, Virgilio? Nuevamente, muy buenos días, siempre un gusto poder conversar con usted. Mire, la Asamblea Nacional desarrolla juicios políticos y por lo tanto lo que tiene que verificar es que efectivamente haya existido incumplimiento de la Constitución y la ley. No soy legislador, sigo de cerca lo que sucede en la Asamblea cuando hay asuntos de interés y a mi modo de ver, y con eso coincido con el criterio que hizo el bloque, no había los elementos que justifiquen el juicio político. Ok. Se está buscando sancionar a quien era presidente del Consejo de la Judicatura por haber suspendido y después destituido a un juez que a su criterio y con los argumentos que se expusieron había cometido faltas y por lo tanto debía ser suspendido y después destituido. Esa es la labor del Consejo de la Judicatura. Para eso está precisamente el Consejo de la Judicatura. De igual forma, no se pudo sustentar que se haya incumplido con la función de el Consejo de la Judicatura en el proceso de selección de jueces. Ok. Sí, más bien, y eso ayer por lo menos se pudo colegir de las intervenciones tanto del interpelante como de la defensa, tanto de la señora Barreno como de Wilman Terán, que quienes actuaban en el proceso de la selección de jueces nunca fueron impugnados por su falta de probidad. Todo lo contrario, un proceso que se venía desarrollando. Y de la misma manera uno puede decir respecto de el periodo de los jueces y también de las acciones disciplinarias que puede haber llevado adelante el Consejo de la Judicatura. Entonces, se está buscando enjuiciarle políticamente, porque ayer Claro. lo que se estaba buscando era las responsabilidades políticas a quienes hicieron lo que efectivamente les manda la Constitución y la ley. Claro. El expresidente del Consejo de la Judicatura repetía varias veces, ¿por qué? ¿Por qué no se ha cuestionado en tantas otras ocasiones que se destituyó a jueces? ¿Sí? Porque esos jueces habían cometido faltas graves. ¿Por qué no se ha cuestionado? ¿Y por qué tiene tanta importancia? ¿Cuál era la trascendencia? En cambio, ¿y por qué ha motivado no solo el juicio político, sino ha motivado incluso acciones legales, la destitución del juez Macías? Esta creo que es una pregunta que queda clara y además hay muchas de las cosas que dice el expresidente del Consejo de la Judicatura que deberían investigarse, que deberían ser un Claro. escándalo en este Como país. lo del tema de Sí, Diana, ¿no? Claro. exactamente, hay cosas ¿qué va a pasar con eso? ¿En qué va a quedar lo que dijo el ¿Qué debería pasar, expresidente del Virgilio? Consejo? En cualquier país que existe institucionalidad, ¿sí? En cualquier país que existe institucionalidad, ahora que no se procedió a la censura, pero esto, como hay elementos que pueden constituirse en delito por sí mismo, tendrían que ser investigados. Claro. Ahora, ¿a quién le corresponde esa investigación? A la fiscalía. Pero se dijo cosas muy serias respecto, por ejemplo, de la prisión del ex asambleísta Calo, Peter Calo. Ahí el expresidente del Consejo de la Judicatura planteó que básicamente lo que se hacía era mantenerlo en prisión para que de esa manera evite que sea un voto menos para el posible juicio político. Es decir, canjeando la libertad de una persona con la posibilidad de un juicio político. Se dijo de igual forma, y que es un hecho que tiene que ser investigado, el expresidente del Consejo de la Judicatura dijo que cuando a él le tocó sentenciar a Correa, se arrepentía de haber hecho caso a quienes a los mensajeros que buscaron influenciarle. Pero esto solo quedó como una expresión. Claro. Ahora, ¿quiénes eran los mensajeros? ¿Quiénes Claro. mandaban los mensajeros? ¿Quiénes tenían interés en que efectivamente pueda ser el presidente Correa sentenciado para que quede fuera de De la las lid elecciones. electoral y no pueda participar como candidato a la vicepresidencia? O sea, hay hechos
que se señalan que son muy graves, hechos que además también dicen respecto de cómo se ejerce la acción de la justicia en el país. Uno puede preguntarse por la oportunidad, por qué se dice ahora y no se dijo antes. Claro. Sí, pero sin embargo, ahora que ya se han dicho esas cosas, evidentemente que son temas que debería investigarse. Me imagino Independientemente que no se haya logrado la censura, ahora la Asamblea debería remitir todo el expediente, incluyendo lo que fue la defensa del expresidente del Consejo de la Judicatura, para que esto sea investigado. Porque en las versiones de lo que dijo el expresidente del Consejo de la Judicatura, sin duda que hay hechos que pueden cometerse en delitos, y por lo tanto deberían ser investigados. En todo caso, me imagino yo, no sé si sabes algo, Virgilio, la bancada de la RC tomará algún tipo de acción, al menos ellos. Porque lo que usted dice es cierto, lo que dijo sobre el influjo psíquico incluso, que trató de mencionar que lo acomodaron, lo arreglaron. Sí, es decir, él mismo, el presidente, decía, sí, yo fui uno de los que sentencié a Correa, pero corregí lo del influjo psíquico. ¿Qué hace ver? Que a su vez, cuando se planteaba lo del influjo psíquico, esto llevaba precisamente a una debilidad en cuanto a la sentencia que se hizo al expresidente Rafael Correa, que se hizo en 18 meses. Todos tenemos absoluta claridad de que ahí hay un proceso que con objetivos políticos, que no responde a la Constitución y la ley. En plena pandemia se le llamó al presidente Correa, se sentenció en primera instancia, en la segunda instancia prácticamente lo único que se corrigió es que en lugar de 8 años de prohibición para el ejercicio de cargo, de 25 años, como se le sentenció en primera instancia, se rebajó a 8 años y se le negó el recurso de casación. Todo eso entre abril y agosto del año 2020. Esta es la realidad. Entonces hay muchas cosas que quedan planteadas, muchas dudas también respecto del proceder y de la actuación de otros jueces, y esto es efectivamente lo que debería ser investigado. Como siempre señalo, debe investigarse todo, debe investigarse a todos, y a todos con el debido proceso, con apego a la Constitución y la ley. Hay cosas muy serias que quedaron planteadas, cosas que deberían escandalizar, que deberían ser motivo de análisis. Cosas como estas son un desafío para la sociedad ecuatoriana, son un desafío para las universidades, para las escuelas de derecho. Debería ya plantearse, porque hay muchas evidencias, debería ya plantearse. La academia en este país debería constituir una comisión independiente con sus juristas, con los más destacados juristas, para que se pueda investigar todo este periodo. Hay muchas cosas que efectivamente están en este momento rondando en el aire. De igual forma, tarde o temprano, esto sin duda va a ser parte también de actuaciones en cortes internacionales, y vamos a poder conocer efectivamente cómo pasó, cómo se ha manejado la justicia y cómo esa justicia muchas veces no ha respondido a la Constitución y a la ley, sino a objetivos políticos. El problema, Virgilio, y lo has dicho bastante bien, es, por ejemplo, cómo se hace cuando, por ejemplo, decía Terán tremendas cosas, entre ellas los chats que salían a decir algunos asambleístas que era manipulado y toda la cosa, pero él muy convencido y pedía que por favor se haga esta comparación, y pedía que se investigue, y pedía con la señora fiscal. El problema es, Virgilio, es cómo hacemos en una sociedad en donde se hace una acusación seria contra la fiscal y es ella la principal que investiga. Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde se acude? ¿Qué se puede hacer si ella es básicamente la que decide? Y además yo digo algo, yo creo que hemos perdido también los ecuatorianos capacidad de asombro. Se ha trivializado tanto y nos hemos acostumbrado a que se utilice de manera perversa la Constitución y la ley, que ya no causa asombro, los chats que puedan haberse establecido o no con la señora fiscal. Ya no causa asombro escuchar que la embajada americana podría tener interés o no en que se sancione o no a un juez que actúa en el sistema judicial ecuatoriano. Y no pasa nada. Prácticamente por parte de los grandes medios se ignora estos temas, los señalamientos que hizo el expresidente del Consejo de la Judicatura, también ex juez de la República.
tiene esto que enviarse, y yo soy de los que creo que la justicia incluso puede tardar, ¿sí? Pero llega. Y Claro, también uno dice, justicia que tarda no es justicia, efectivamente, claro. porque mientras tanto se afecta, se daña, se causa un grave perjuicio a la vida, a la honra, a la familia, y yo diría a la propia democracia, Ujú. porque ¿qué es lo que nos queda como síntesis, Nelson, de todo esto? Que el principal elemento que permite la garantía de los derechos tuyos, míos y de cualquier persona es la separación de funciones, es la independencia de funciones, y que al interior de la función, en este caso judicial, cada uno cumpla su rol, cada uno tenga su rol, que cumpla su rol de acuerdo a lo que la Constitución y la ley le determina. ¿Sí? Y que cualquier superpoder que esté apoyado por las grandes corporaciones mediáticas, por una poderosa embajada, ¿sí? También es efímero, y que por lo tanto esto algún momento va a ser investigado y se va a poder conocer la verdad. De tal Totalmente. forma que ahora a cada uno le corresponde hacer lo que se debe. Yo creo que el bloque de la Revolución Ciudadana, por lo menos todos estos temas que han sido parte del juicio político a los ex vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, deberán ser enviados a la Fiscalía Ujú. y deberá después estar pendiente de las investigaciones que se deriven de este juicio político. Totalmente de acuerdo. Y el afán que existe, nuevamente, por siempre poner al correísmo en todo, porque el titular fue hoy que el correísmo salva a Terán, por un lado, y otro, a un presidente de la República que ya pasó a ese lado oscuro de la bipolaridad o de los extremos, porque veíamos unas declaraciones de Noboa en Durán diciendo que iba a entrar, me parecía, bueno, está bien, a pelear contra la inseguridad, todo eso, pero luego se lanzó una declaración fuera de lo todo, de lo común, y dijo, se acabó el tiempo de los glass, se acabó el tiempo Y de los glass Muentes. y de los muentes. Entonces, una cosa así media disparatada que no le agarré son ni ton, pero entramos, Virgilio, ¿ese es el nuevo Ecuador? ¿Consideras que ese es el nuevo Ecuador de Noboa? Ese es el viejo país del odio. Ese es el viejo país que pretende seguir generando divisiones entre ecuatorianos, que busca profundizar las diferencias entre correístas y no correístas. Ese es el Pero viejo parece ser buen país negocio, que Virgilio. ese es que, ¿qué es Parece. lo que intentan? Intentan sembrar inocular este odio, expandir este odio para dividir a la sociedad ecuatoriana. Ujú, Eso es básicamente lo que buscan. Creen que eso es buen negocio, sin entender ujú. que tarde o temprano eso se va a revertir. Porque la ciudadanía empieza a preguntarse, la ciudadanía que puede ver los TikToks, que puede en un momento reírse de los TikToks, o que puede de alguna forma admirar esta entrada a lo Hollywood, ¿no? Claro, Las tanquetas, claro, puesto eso el hizo. casco, el chaleco, ¿verdad? Sí, pero después ya sabe que el día de hoy ya no está pues el Yeah. presidente, ya no están ahí las tanquetas. ¿Qué es lo que va a pasar cotidianamente? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se está haciendo? A más de la intervención de ayer y de los allanamientos que entiendo existieron luego, ¿qué se está haciendo para efectivamente poder dotar de mejores condiciones de vida a la población de Durán? Por ejemplo, con lo que tiene que ver con el agua potable. ¿Qué Ese se es está un haciendo problemón. para generar oportunidades para los jóvenes de Durán? ¿Qué se está haciendo para darles posibilidades de que continúen sus estudios a los niños que en este momento viven en Durán? ¿Qué se está haciendo para la generación de empleo, para la reactivación de la economía? Ese es el tema. Y tarde o temprano, ¿sí? La gente puede ver TikToks, pero después se mete la mano al bolsillo y se da cuenta que no tiene posibilidades para poder llevar el pan a la mesa. La gente puede ver los TikToks y puede incluso reírse, en algunos casos morirse de las iras, como cuando se escucha que el sol es un planeta, cosas de esta naturaleza, ¿sí? O de la risa, depende, ¿no es cierto? Unos se morirán de las iras y otros se morirán de la risa, ¿sí? Pero después se da cuenta que no tiene oportunidades de empleo, o que la inseguridad está en la puerta de su casa, o que cuando va a un hospital, en ese hospital no recibe atención, y si recibe atención después no tiene recetas médicas, incluso en los hospitales de la Seguridad Social. Esa es la realidad del país. Entonces, tarde o temprano,
estos discursos del odio, esta construcción de una sociedad del odio, se estrella con los problemas concretos del país que en cambio no se resuelven. Totalmente. Odiando, no resuelven los problemas del país. Ujú. Inoculando y expandiendo el odio puede resultarles un momento favorable electoralmente, pero hay un momento que la gente dice, ya, pues Claro, yo ya, creo que sí. dejen la cantaleta y resuélvanme los problemas, Ujú. dejen la cantaleta del odio, del correísmo y del anticorreísmo y busque generar oportunidades de empleo, reactivar la economía, busque efectivamente combatir la Ujú. inseguridad, busque que los hospitales estén adecuadamente dotados. Entonces, creo yo que cuando se insiste mucho en esto, es porque ya no se tiene horizonte y se cree, lo digo así con sinceridad, que los ecuatorianos y ecuatorianas somos un poco idiotas Ujú. y que vamos a seguir en el discurso del odio cuando todos los días vemos que los problemas del Ecuador van por Ujú. otro lado y que no se resuelven. O sea, sí, claro, o sea, hay un grupo de personas que definitivamente sí, o sea, les encanta el relajo y están ahí. De hecho, incluso hubo mucha crítica para Leonardo Orlando porque había aceptado a Noboa y habían comido por el tema de este certificado y lo criticaban. Pero yo decía, pero en cambio, ¿qué puede hacer? O sea, Leonardo tampoco puede ir y entrarse a puñete con Noboa porque le da la gana. Entonces sí hay un grupo de personas, incluso dentro de los de la izquierda, del progresismo y todo eso, que sí quieren ir a la pelea, ¿no? Y por ejemplo, les gusta mucho la personalidad de Aquiles. Entonces Aquiles está peleándose chévere, pero no Leonardo porque ya poco más y es un traidor de la Revolución Ciudadana. ¿Qué piensas de esto? A ver, mira, yo creo que lo que sí uno tiene que hacer en este momento es superar esas viejas prácticas también de la política, porque son esas viejas prácticas de la política. Yo recuerdo cuando era adolescente, mis padres, mi padre aún vive en la Mena 2, mi padre, mi familia vive en la Mena 2. Cuando nosotros llegamos a este barrio, en este barrio no había calles, no había ¿No? agua, ¿sí? Y entonces había que realizar distintas acciones, movilizaciones, y cuando se lograba, había que recibirles a las autoridades Es normal. con caldo de gallina. Entonces, eso no es la nueva política, Claro. porque además la firma de un aval la firma de un aval es ser garante, como Uh-huh. cuando tú garantizas a alguien que sabes que es solvente. Y en este caso, el riesgo para el Estado es mínimo, porque la deuda la adquiere el gobierno, en este caso Seccional, provincial. claro. No es que el presidente va a entregar recursos para Manabí, no es que esos recursos van a provenir del Estado central, no, Uh-huh. lo que hace el gobierno es garantizar, pero como elemento adicional, pues, que del gobierno se transfieren recursos a los consejos, a los gobiernos provinciales. Por Uh-huh. lo tanto, esos tienen la llave para poder efectivamente lograr que esos recursos puedan ser suficientemente respaldados. Entonces, esto es una obligación, yo diría, si bien no es una obligación legal, pero es parte de lo que se debe hacer para dotar de mejores condiciones de vida a la ciudadanía. Uh-huh. Y creo yo que esto que se hace en cumplimiento de un mandato que es velar por la dignidad de la gente, por mejorar las condiciones de vida de la gente, sí, tiene que dejarse pues esas viejas prácticas que después hay la comida de agradecimiento, la gallina, el ceviche, ¿no? Creo que hay también que en ese sentido establecer la suficiente seriedad y la dimensión que tiene cada cosa, la dimensión que tiene cada cosa. En este caso, no es que el Estado está entregando sus recursos a Manaví, Ok, claro. simplemente lo que está sucediendo es que está siendo garante. Yo te digo, creo que las cosas en la política democrática tienen que decirse frontalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos viviendo una sociedad en la que hay un ejecutivo que en este momento cree que cualquier cuestionamiento que se puede hacer, cualquier cuestionamiento que se puede realizar, ¿sí? Está por fuera Se del siente un poco marco intocable. democrático. Exacto, es Mm. que se sienten intocables. Sí, Esa sí. es la verdad. Hay un manejo patrimonial del Estado, hay un manejo patrimonial de los asuntos públicos. Se cree que los del Estado y los asuntos públicos se pueden manejar como si fuese una hacienda, y una hacienda además del siglo XIX, porque ahora en el siglo XXI esas haciendas tienen que seguir también regulaciones laborales, ambientales, ¿no?
No, pero aquí se cree que se sigue siendo potentados del siglo XIX y que por lo tanto no hay Dios ni ley, ¿sí? Y que más bien cuando realizan algo que deben realizar los gobernantes, lo único que queda es el aplauso, lo único que queda es el reconocimiento, el decir gracias, y de lo contrario viene la bravuconada. Eso no es parte de una política democrática moderna. Una política democrática moderna es ver que todos los ciudadanos puedan mejorar las condiciones, puedan mejorarse las condiciones de igualdad, puedan mejorarse las condiciones de dignidad. Y para eso es necesaria en muchas ocasiones la acción conjunta de todos los niveles de gobierno. Y cuando se hace eso, no se debe esperar, pues, ni el adulo, ni el reconocimiento, ni tampoco después buscar con eso construir clientela política. Eso es no entender cómo funcionan los estados modernos. Virgilio, Maluc decía en esta semana que posiblemente el problema con Aquiles es un poquito el celo, porque Aquiles tiene un porcentaje mucho mejor que la aceptación que tiene Noboa en Guayaquil. Noboa está, según las mediciones, cayendo cada mes. Tu olfato político, ¿qué te dice en torno al presidente de la República en estos pocos meses que quedan ya de su vida activa, porque tendrá que enfocarse en una campaña electoral? ¿Crees tú que Noboa tenga algún tipo de esperanza de ser reelecto, o todas estas cosas, México, Glass, Alondra Santiago, Irreverentes que fueron sacados del aire, Aquiles y todas estas cosas le están causando el daño electoral que posiblemente lo lleve a ni siquiera estar en segunda vuelta? Yo diría al revés de Nelson, tiene que por un momento dejar la campaña y enfocarse algún momento a gobernar. Pero ya no le va a alcanzar, creo que sí. Es que hemos tenido un presidente que todo el tiempo está en la campaña, todo piensa que son actos de campaña, todo es material para el TikTok, todo es material para generar información en la plataforma mediática, y lo que no se ha hecho es gobernar. Porque más allá de los temas que tú has señalado, hay otros también que son los problemas trascendentes de la gente. Que tampoco ¿sí? Cuando a la gente le preguntan ¿cuál es el principal problema del país? La gente dice la inseguridad, porque es el miedo, la incertidumbre que tiene. Pero cuando le preguntan cuál es el principal problema de tu familia y que tú tienes, la gente dice que es la falta de empleo. La gente dice que es la falta de oportunidades económicas. La gente dice que es la economía, que es la falta de posibilidades de trabajo. Y muchos, además, que se están viendo obligados a migrar porque ya no pueden resistir las extorsiones, las conocidas como vacunas. Esos son los problemas reales. Y frente a esos problemas reales, tú ves que más allá de estos hechos que son realmente para la propaganda, no hay un plan integral que permita enfrentar, por ejemplo, el tema de la seguridad. Ya el plan Fénix cada vez más es una quimera. Ya ni siquiera ellos lo dicen. Sí. Es que ni ellos ya no lo dicen del plan Fénix. Y además vienen con el cuento, no, pero es que el plan Fénix no puede ser público porque es secreto para poder combatir la delincuencia. Bueno, unos ejes de ese plan pueden ser secretos, pero no todos. Por ejemplo, claro. El eje preventivo. El eje preventivo tiene que hacerse con los gobiernos municipales, tiene que hacerse con los gobiernos provinciales, por ejemplo, en el control de vías, tiene que hacerse con las juntas parroquiales para poder controlar todo lo que es el área urbana del sector rural. Y no hay eso, no hay un eje preventivo que uno pueda ver que hay efectivamente articulación de los distintos niveles del Estado. Entonces, realmente estamos en un punto en el que, más allá de todos los hechos que tú has relatado, ¿sí? La gente lo que no ve es respuesta a los problemas. Y puede ser que incluso por el miedo de estos tiempos, por todo lo que se está viviendo en el Ecuador, la gente no salga, no se exprese, pero siente la elevación del IVA, siente la elevación de los combustibles, siente que no se resuelven los problemas y tiene un arma. Y esa arma es el voto. Y con el voto la gente sabe que puede efectivamente cambiarse a gobernantes que sí tengan la voluntad para poder enfrentar y resolver los grandes problemas que tenemos en el país. Totalmente de acuerdo. La gente cuando ya ve el tema de la factura y cuando compras algo que antes no valía, te dice, juez, mángale, ¿por qué? Y es por el IVA que te cobran, es tremendo. Virgilio, ¿qué sabes de la RC en torno a las candidaturas? Porque la RC ha sido los que más han tenido nombres ahí polulando, bastantes nombres. ¿Cuál crees tú? ¿Qué va a pasar? ¿Se ha dicho algo? ¿Cuándo van a anunciar
y si será Luisa, porque se decía mucho sobre el tema de una encuesta, no sé si sea real, de que lamentablemente el país no está listo para una mujer presidenta. Decían que, no sé si es una sociedad machista que todavía no acepta eso, ¿no? Mira, en la Revolución Ciudadana hay personas de la Revolución Ciudadana y del entorno también democrático que pueden tener las condiciones para poder participar en las próximas elecciones. Aquí estamos actuando con responsabilidad. En todo este tiempo lo que se ha hecho es cambiar las directivas provinciales, vivir procesos de cambio de las directivas provinciales que permita enfrentar de mejor manera la campaña. Luego también se están haciendo estudios cuantitativos y cualitativos, es decir, encuestas, estudios, también lo que son grupos focales, focus group que se denominan, para poder determinar cuál sería el perfil del mejor candidato, de la mejor candidata. Se está actuando con responsabilidad y el próximo mes, ya que hay que vivir los procesos de democracia interna, se podrá conocer cuáles van a ser los candidatos de la Revolución Ciudadana. Y yo aspiro que esos candidatos sean candidatos de la más amplia plataforma democrática, porque aquí, te digo, ya ni siquiera es un problema de la unidad del progresismo, con cosas como las que vimos ayer. Uno dice, hay que rescatar también la institucionalidad del Estado. Eso es importante. Hay que rescatar la institucionalidad del Estado. Hay que construir una plataforma democrática que permita enfrentar los grandes problemas que tiene el Ecuador. Qué bien. Virgilio, gracias por tu tiempo, por siempre orientarnos y estar presto para el análisis de la coyuntura nacional. Tus palabras para despedirnos. Bueno, siempre un gusto poder conversar contigo, Nelson, y también yo le digo a la ciudadanía, creo que estos deben ser momentos de reflexión, momentos en los que no se deje engañar, que a veces hay cosas que parecen nuevas, que vienen en nueva envoltura, pero son lo mismo de siempre. Y sobre todo, ya creo que a la ciudadanía le debe quedar claro que es un mal matrimonio, que las élites, las alcurnias que tienen el poder económico también tengan el poder político. Porque cuando tienen ese poder político no piensan en el resto de la sociedad, sino básicamente en sus negocios, en sus business, ¿sí? Y creo que esto debe obligarnos a los ciudadanos a una seria reflexión y pensar en que hay posibilidad democrática de poder cambiar también la situación que vivimos y que en estos 7 años se han vuelto realmente trágicas para gran parte del pueblo ecuatoriano. Que así sea. Nos vemos, Virgilio. Chau, chau. Siempre un gusto, Nelson.